Vale. Solamente no. ¿Listo? Bueno, lo importante también de esto es que hay ocasiones cuando las defensas están muy bajas, o sea, el sistema inmune no baja, que es capaz de ocasionar meningitis, ¿sí? Alteraciones a nivel del cerebro, inflamación de las meninges. Y los individuos pueden presentar periodos de fiebre, dolor de cabeza y secuelas neurológicas temporales. Esto se los cuento porque hace como 2 años un estudiante de la San Martín presentó este cuadro. Un estrés severo le bajó las defensas y desarrolló un cuadro de meningitis. Bueno, por otro lado, otro de los virus herpes muy comunes es varicela zoster. Y les dije que lo van a encontrar como culebrilla. ¿Sí? Muy común que nuestros abuelos digan, no, es que tengo culebrilla. ¿Qué pasa con este virus? Ya sabemos entonces que los herpes generan latencia. Y todos hemos escuchado que cuando nosotros somos niños, a veces dicen, no, es que le dio varicela, ¿cierto? Entonces, resulta que cuando nosotros somos niños, adquirimos este virus. Y como este virus hace latencia, se guarda en las neuronas. Cuando se disminuyen nuestras defensas, específicamente en la edad adulta, este virus se reactiva. Y se reactiva en forma que se llama varicela zoster. ¿Listo? Entonces, primero, nosotros tuvimos una primoinfección de niños. Y cuando somos adultos, o sea, todas las personas que les da culebrilla fue porque previamente les dio en algún momento de su vida, les da la culebrilla. Entonces, cuando son niños, esta es la presentación clínica que les da, este salpullido. Y ya, cuando son adultos, da este tipo de lesiones que se llaman culebrilla, que son unas lesiones más mayores, por así decirlo. ¿Listo? Esa es la famosa culebrilla, puede dar aquí en cualquier parte del cuerpo. Profe, disculpa una pregunta. ¿Quiere decir que cuando da en adultos sí o sí es culebrilla? Sí. Cuando vean este tipo de lesiones. Es que a mí me dio, bueno, una duda, como a los 20, 21, y Bueno. fue varicela normal. No me dio en culebrilla. Y tengo otra duda. El doctor dijo que la cepa que le seguía no era varicela zoster, sino el herpes. ¿Puede pasar o es varicela la que da zoster? Bueno, mira, es que en herpes hay o rociola o herpes, ¿sí? Perdón, en herpes hay o varicela o rociola, ¿sí? En niños, entonces, esas rociolas son salpullidos aquí seguidos y ya, no vuelve a dar, ¿sí? Adquirimos una inmunidad. Pero la varicela da en niños o jóvenes y después que pasa el tiempo, cuando se te bajen las defensas, ¿sí? Las lesiones de varicela van a ser más severas. ¿Sí? De pronto sí te dio inicialmente, no, nunca te había dado de niña, te dio un tipo de presentación así como el niño que está acá. Y puede que pase el tiempo, unos 30 años, y ya te dé de esta manera. Yo creería. Como puede que no te dé, sino que te bajan las defensas. ¿Listo? Vale, profe. Bueno. Por otro lado, vimos su familia gamma herpes virina y les dije que está principalmente asociado a virus oncogénicos, o sea, que generan tumores. Y aquí encontramos entonces el Epstein-Barr, que se conoce como la enfermedad del beso. Prácticamente es un herpes que afecta la faringe y inicialmente cuando inicia con unas lesiones así como unas lesiones pustulares a nivel de la faringe, pero posteriormente, como tiene la capacidad de transformar las células, algunos individuos pueden manifestar este tipo de tumores a nivel cervical o a nivel de la cara. ¿No? Principalmente en qué individuos se ve este tipo de presentación en pacientes, repito, que bajen mucho las defensas, como en pacientes infectados con VIH, ¿sí? Este es un retrovirus que prácticamente destruye linfocitos, macrófagos, entonces, como ya no hay defensas que controlen estos virus, y prácticamente un individuo con VIH termina muriéndose por otro tipo de cosas.
Igual, el sarcoma de Kaposi está muy asociado a pacientes infectados con SIDA, con VIH prácticamente. O sea, la parte final de esta enfermedad, en la piel comienzan a aparecer estas lesiones en la piel que están asociados al sarcoma de Kaposi. Eso ya es en pacientes terminales con SIDA. Entonces, solamente estos tipos de cánceres principalmente se dan en individuos con muy bajas defensas. Bueno, eso era para saber un poco qué ocasionan los herpes en humanos. Esto es para que vean que los herpes en humanos circulan en una alta proporción. ¿Sí? El herpes 1, que causa principalmente herpes bucal, se encuentra en todas las poblaciones, niños, adultos, y el herpes simplex tipo 2 principalmente en individuos adultos, y bueno, así sucesivamente. Era para que vean que los herpes circulan y todos tienen la capacidad de afectar a los humanos. ¿Qué tenemos en veterinaria? En veterinaria entonces tenemos herpes en la subfamilia alfa herpes virine, tenemos herpes equino 1, herpes equino 4, herpes bovino 1, herpes bovino 5, laringotraqueitis aviar, enfermedad de Marek, herpes porcino 1, herpes canino 1, herpes felino 1. Y aquí a la derecha ven lo que ocasionan. Principalmente están asociados a enfermedad respiratoria y en algunas ocasiones enfermedad reproductiva. En la otra subfamilia, gamma herpes virine, tenemos otros virus de importancia, pero la verdad de muy pocos se conocen realmente qué ocasionan. Entonces vamos a trabajar esta subfamilia, la alfa herpes virine. Pues antes, para la próxima clase, entonces vamos a ver qué ocasiona el herpes equino 1 y 4, que principalmente se asocian a signos respiratorios, a veces a signos reproductivos como el aborto que ven acá, y en algunas ocasiones pueden causar sintomatología nerviosa, ¿sí? Convulsiones, dificultad para caminar. Herpes bovino 1, ¿qué ocasiona? Principalmente signos respiratorios. Herpes 1 es el que está asociado al complejo respiratorio bovino. Entonces aquí les voy dando otro virus que puede afectar a los bovinos de forma respiratoria. Y el herpes bovino 5, principalmente, como pongo acá, se asocia a sintomatología nerviosa. Herpes porcino también se asocia a enfermedad respiratoria, a signos nerviosos y principalmente se ha asociado a signos reproductivos. ¿Cuáles signos reproductivos? Mortinatos, momias, abortos, infertilidad. En aves, laringotraqueitis aviar, principalmente signos respiratorios, y la enfermedad de Marek, que ocasiona principalmente tumores. Los herpes en carnívoros, sea caninos o felinos, principalmente a signos respiratorios y muy rara vez signos reproductivos. Entonces, los herpes con esto se caracterizan porque generan enfermedad respiratoria en animales y en algunas ocasiones enfermedad reproductiva. Y en una menor proporción por signos nerviosos. Bueno, entonces ya vamos a hablar de en qué consiste las generalidades de esta familia. Resulta que el virión está compuesto por 3 capas, ¿sí? Una capa que se denomina la envoltura, o sea que es un virus envuelto, una capa que se denomina tegumento y otra capa que se denomina la cápside. Entonces, de adentro hacia afuera, tenemos el genoma, un DNA de doble cadena. Y este genoma está cubierto por una capa de proteínas que es la cápside. Posteriormente, vamos a encontrar el tegumento. El tegumento son varias proteínas que están aquí sueltas, las pongo así, con una X, porque son varias, que cubren o rodean la cápside.
Y finalmente encontramos la envoltura. Resulta que de la envoltura protruyen unas glicoproteínas. ¿Cuántas glicoproteínas? Aproximadamente 11 se denominan de la glicoproteína B a la glicoproteína M. Entonces, es un virus tan complejo que fíjense que tiene 11 proteínas en la envoltura. ¿Cómo se denominan esas proteínas? Desde la B hasta la M. Las voy a dibujar aquí en diferentes colores para que después no se enreden, porque no todas son las mismas. ¿Listo? Entonces, podríamos decir que aproximadamente 30 proteínas componen la estructura del virión. Los virus anteriores vimos que tenían 4 o 2, pero es que este ya tiene 30. De todas estas, de la glicoproteína B a la M, ¿cuáles son las más importantes? Por un lado tenemos la glicoproteína B, la glicoproteína C y la glicoproteína D. Son importantes porque son las que reconocen los receptores. Por otro lado, la D y la H tienen actividad en la fusión con la célula. ¿Y cuál es la otra función en general de todas? Es que todas son inmunogénicas. O sea, hay anticuerpos para estas, para estas, para estas, para todas. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a ver? Entonces, es lo mismo. Entonces, aquí tenemos la cápside en color azul y esa cápside está cubierta con una capa amarilla, que es el tegumento, que también son proteínas. Y finalmente, entonces, tenemos la envoltura y ahí ven todas las proteínas, las glicoproteínas que hacen parte de esa envoltura, conocidas desde la GB hasta la GM. ¿Listo? Profe, Señor. ¿el tegumento qué función tiene? Bueno, lo vamos a ver en el ciclo, pero básicamente el tegumento que vamos a encontrar, unas proteínas, estas se conocen como, me parece que es BP, la BP6, es importante para la movilización del virus al núcleo. O sea que esta es la que tiene la señal que le dice a la proteína, lléveme, porque tengo que llegar al núcleo. No, mentiras, es la BP18 o 8. Es que son tantas proteínas que no me las aprendí todas. Alguna de esas. ¿Listo, Kevin? Tiene otra función, y es que las proteínas del tegumento, aparte de ayudar a movilizarle al virus, tiene función de activar la transcripción. O sea, ¿qué significa esto? Que se comiencen a producir. ¿Qué es transcribir? Es producir RNAs, ¿cierto? RNAs mensajeros. O sea, que las primeras proteínas que se producen son activadas por estas proteínas. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces aquí para que vean, esto es una microscopía electrónica. Entonces, la microscopía sirve para ver la morfología de los virus. Entonces, claramente, donde está más oscuro es la cápside, y la función de la cápside es ¿qué? Es protección del genoma. Luego sigue el tegumento, que ya les dije las funciones de algunas de las proteínas, y posteriormente viene la envoltura. ¿Cuál es el diámetro? Normalmente siempre no, que este virus es grande, es pequeño. Este virus es grande.
El tamaño es de 200 nanómetros si contamos todo, o sea, la cápside, el tegumento y la envoltura. Pero resulta que cuando entra, el virus solamente se queda, o sea, cuando entra el núcleo, ¿sí? Tiene un tamaño, no porque no puede entrar, ¿sí? Pero cuando se ubica en el núcleo, él solamente tiene un tamaño de 195 nanómetros, que indudablemente no va a poder entrar. ¿Por qué les digo esto? Porque dependiendo de la estructura que tenga la cápside, el tamaño varía. Entonces, si tiene las 3 capas, tiene un tamaño de 200 nanómetros. Si solamente tiene la cápside, el tamaño le cambia a 125. ¿Listo? Bueno, ¿cómo es el genoma? Entonces, el genoma de este virus, su largo total son 125.000 pares de bases, o KB. ¿Qué significa esto? Pues, esto es para ahorrar números, entonces es lo mismo que decir 125.000 a 290.000. ¿Por qué PB? Porque son 2 hebras. Si fuera solamente una hebra de DNA, hablamos de nucleótidos, pero como son 2 hebras, ¿sí? Entonces son pares, o sea, esto se cuenta por pares, esto es un par. Por eso está PB. Entonces, ¿cuántos nucleótidos tiene? 125.000 pares de bases. A 290.000 pares de bases. ¿Listo? O sea que es un genoma grandísimo. Parvovirus vimos que tenía 4.000 nucleótidos. Y adeno también vimos que es un virus grande. Listo. Es lineal, significa que va de esta manera. Entonces tiene 2 hebras, una 5' a 3' y otra hebra 3 a 5. Por otro lado, aquí les puse, codifica aproximadamente 73 a 76 ORFs. ¿Esto qué significa? Que aproximadamente codifica de 76 a 73 genes o proteínas. Entonces, fíjense que son tantas las proteínas que codifica este virus. Listo. Entonces, resulta que el genoma tiene unas partes. Por un lado, hablamos que está compuesto por 2 segmentos. El segmento único largo, que lo van a encontrar como UL, y el segmento único corto, que lo van a encontrar como US. Entonces, ese segmento único largo va de aquí a acá. Y el segmento único corto de acá a acá. Estos segmentos son importantes porque el único largo, de aquí surgen las proteínas asociadas a la replicación. Y en el único corto están las proteínas asociadas a la estructura. Listo. ¿Cuáles son las otras partes? Resulta que tiene unas regiones que bordean esas secuencias. ¿Que bordean cuáles? El único largo y el único corto. Y estas secuencias se conocen como regiones repetidas. Entonces hay una región repetida, perdón, una región repetida larga y una región repetida corta. ¿Dónde está la repetida larga? Entonces ella va a estar acá. Entonces, repetido largo. ¿Y dónde está la repetida corta? Aquí.
¿Por qué se llama invertida repetida? Porque esta secuencia larga es igual a la secuencia repetida corta. Pero adicional, entonces, ¿qué pasa en esta región de la mitad? Y lo voy a poner de otro color para que no se les olvide. Aquí tenemos una región interna repetida. Esta secuencia es una región interna repetida. ¿Por qué es importante esta región? Porque resulta que de aquí están los genes asociados a la latencia del virus, que se conocen como los transcriptos asociados a latencia. Entonces, tiene tres regiones este genoma. Por un lado, la región única larga y única corta en color amarillo. ¿Por qué son importantes? Porque generan las proteínas o replicativas o de la estructura. Tenemos los extremos, y los extremos no generan ninguna proteína. ¿Por qué se llaman invertidas? Porque la región repetida larga es la misma, pero en sentido inverso a la región repetida corta. Y por otro lado, en color azul, está la región interna repetida. Y es importante, ¿por qué? Porque este sitio surgen las proteínas asociadas a latencia, que se conocen como transcriptos asociados a latencia, y la sigla de estos son LATs, transcriptos asociados a latencia. ¿Listo? Lo van a entender aquí un poco mejor. Entonces, región única larga, única corta. La región única larga está rodeada por la región repetida larga y la región única corta por la región repetida corta. Listo. Lo importante aquí entonces es esto, que está aquí en la mitad, que es la región interna, que da origen ¿a qué? A los transcriptos asociados a latencia. ¿Listo? ¿Sí? Listo, profe. Resulta que con tantas proteínas, son aproximadamente 73, 76, el virus llega a la célula y él no produce todas sus proteínas al tiempo. O sea, le pasa lo mismo que a ADN. La generación de los RNAs mensajeros y por lo tanto de las proteínas se da de manera secuencial, o sea, paso por paso. Se generan primero unas proteínas, posteriormente otras y luego otras y así sucesivamente. Entonces resulta que se da en tres pasos, la transcripción o la generación de RNAs mensajeros. Primero se da una transcripción inmediatamente temprana. Una transcripción que, repito, entonces es la formación de RNA mensajeros inmediatamente tempranos. ¿Y esto qué da origen? A proteínas inmediatamente tempranas. ¿Listo? Las van a encontrar como IE, de su sigla en inglés, Immediately Early. ¿Listo? ¿Por qué son importantes estas proteínas? Porque resulta que ellas van a activar el siguiente paso o la segunda transcripción. ¿Cómo se conoce la segunda transcripción? Se conoce como la transcripción temprana. Entonces, aquí se generan unos RNAs mensajeros tempranos que dan origen ¿a qué? A proteínas tempranas. Y las van a encontrar como
proteínas E. Resulta que estas proteínas, ¿por qué son importantes? Estas proteínas básicamente son las proteínas que ayudan a replicar el genoma. Entonces, fíjense que la replicación se da después de que se han producido unas proteínas. Y por otro lado, estas proteínas también, ¿qué van a hacer? Activar la tercera transcripción. La tercera transcripción se conoce como transcripción tardía. Aquí que se producen RNAs mensajeros tardíos que básicamente van a generar proteínas tardías. Y estas proteínas, ¿cuáles son las proteínas estructurales? Es lo último que necesita el virus. ¿Sí? Primero necesita replicarse y después sí formar su estructura. ¿Listo? Entonces, todo es secuencial. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta con respecto al UL-US, el RL y el RS y el IR. Sí. Digamos, en el genoma solo hay, como por así decirlo, un ULS, o puede haber varios ULS, varios ULs, o solo hay uno. Solamente hay uno, pero de aquí se desprenden diferentes proteínas. ¿Sí? Solamente hay uno, pero de aquí se desprenden diferentes proteínas. ¿Listo? Ah, listo, profe. O sea, que si esto va 5-3, inicialmente, o sea, cuando inicia el genoma, está siempre la región larga. Y cuando se está terminando ya, ¿sí? En la cola del genoma, vamos a encontrar la región corta. Pero siempre es el mismo. Ah, listo, profe. ¿Preguntas de la transcripción? Entonces, esto es cíclico. Entonces, primero, los transcriptos inmediatamente tempranos que activan los E y luego los L y así sucesivamente. ¿Listo? Pero entonces, ¿en qué momento se producen los LATs? ¿Cierto? ¿En qué momento se producen las proteínas asociadas a latencia? Si yo les dije que las E son las proteínas de replicación y las L son las proteínas de la estructura, entonces los LATs son proteínas asociadas a latencia. Eso significa que impiden que el virus se replique. Entonces se tienen que producir antes para bloquear. Si se producen antes, ellos van a bloquear, por ende, este paso. O sea, no se va a poder producir las proteínas replicativas y por ende tampoco se van a producir las proteínas estructurales. ¿Listo? Por eso es secuencial, muchachos. Se requieren unas proteínas para que activen el siguiente paso y así sucesivamente. ¿Sí? Bueno. Con esto, entonces, repito, en los herpes son importantes porque tenemos dos tipos de infección. Un individuo se infecta el día 0. Inicialmente, entonces, se va a generar una infección aguda. Hay una respuesta, el virus se replica, el sistema inmune funciona. Y después, el virus aparentemente se fue. Aquí no se está replicando. Profe, perdón. Dime. ¿Me puedes volver a decir lo de los LATs? Que no me quedó claro. Mira, en los herpes tenemos diferentes proteínas. Por un lado, tenemos proteínas que se conocen como inmediatamente tempranas. Por otro lado, tenemos proteínas tempranas. Estas proteínas
tanto tempranas como tempranas, están asociadas a qué? Su función son no estructurales. Estas proteínas, ¿con qué se asocian? Principalmente, cuando un virus llega, lo que puede hacer es bloquear la inmunidad, ¿sí? Entonces, bloquear la inmunidad ¿de quién? Del individuo que estén infectando. Pero por otro lado, hacen parte de los eventos de replicación del virus. Las van a encontrar como E y E. ¿Listo? Se generan otro tipo, pero para que estas proteínas se generen, entonces estas activaron las tempranas. Las inmediatamente tempranas activaron las tempranas. Listo. Hay otro tipo de proteínas que se denominan las proteínas tardías. Y las van a encontrar como L de late. Y estas proteínas tardías están asociadas a la estructura del virus. O sea que aquí están todas las proteínas de la cápside, del tegumento, de la envoltura. Y para que estas se formen, necesitan ser activadas por las tempranas. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien, Laura? Sí, profe. Por otro lado, hay otras proteínas que se conocen como transcriptos asociados a la latencia. Y su sigla es LATS. Estas proteínas son las únicas que se producen solo cuando el virus está en latencia. O sea, que cuando el virus ingresa y está haciendo todo su ciclo, se está replicando activamente, cuando una persona está manifestando signos de enfermedad, se producen estas tres. Pero cuando el virus está en latencia, estas son las únicas que se producen. Como la generación de estas proteínas es de manera secuencial, ¿sí? Entonces, primero se producen las IE, ¿cierto? Cuando el virus llega a la célula, lo primero que hace es producir las IE. ¿Por qué son importantes? Porque estas activan la producción de las E. Listo. Y estas E van a activar la producción de las L. Y así, ¿qué pasó? Ocurrió un ciclo replicativo viral. ¿Sí? Se generaron nuevos virus. ¿Qué pasa? Resulta que en latencia el virus ingresa a la célula y aquí se generan los LATs. Si se generan aquí los LATs, ¿cuál es la función del LATs? Bloquear la replicación viral. Entonces, si el virus no se puede replicar, no se van a producir estas proteínas, ni las E ni las L. Entonces, es lo que vemos acá. Aquí el virus no se está replicando, solamente se están produciendo LATs. Aquí el virus se replica y se producen todas las proteínas. Aquí vuelve y se apaga y no se replica. Y aquí vuelve y se activa. ¿Listo, Laura? Listo, profe, con esa gráfica queda más claro. Ok, listo. Entonces, con esto quiero dejarles claro, este virus, repito, genera una infección lítica, pero también genera una infección latente. Lítica, ¿cuándo me doy cuenta? Entonces, cuando la persona, el ejemplo es una persona está infectada y desarrolla sus fuegos. Significa que el virus ingresa a la célula, rompe las células, ¿sí? Pero después la persona aparentemente se recupera, esos fuegos ya no están. Cuando ya no están, la persona está infectada de forma latente. Entonces resulta
que la infección latente no se da en todas las células. Específicamente, entonces vimos que los alfa herpes virine tienen latencia en las neuronas y en los linfocitos. Pero, ¿cómo el virus llega a una neurona? Él tiene que tener otro tipo de célula para ingresar, ¿cierto? Son las células epiteliales. Entonces, en las células epiteliales, el virus hace su ciclo normal, produce todas las proteínas. O sea, que aquí estamos hablando de células epiteliales. Cuando no se está replicando, ¿en dónde está? En las neuronas o en linfocitos. Vuelve y se activa, aparece otra vez en las células epiteliales. Por eso es que al que le ha dado fuego, le aparece siempre en el mismo sitio. Bueno, entonces hay dos tipos de infecciones en herpes. Una infección aguda y después se vuelve una infección crónica, latente. ¿Cómo es el ciclo replicativo de estos virus? Entonces, rápidamente, entonces, igual que todos, tiene que pegarse un receptor para ingresar, pero hemos visto que siempre ingresan. Hasta aquí hemos visto que todos ingresan por endocitosis. Aquí ya cambia su mecanismo de ingreso y es por fusión. Posteriormente, el virus tiene que llegar hasta el núcleo. ¿Sí? Lo hace ayudado por los microtúbulos celulares, porque como es un virus tan grande, tiene que ser ayudado. Libera su genoma en el núcleo, comienza la transcripción, la inmediatamente temprana, la tardía, se replica. Finalmente se forma el virus y sale. Vamos a ver paso a paso. No sé si quieren un receso de 4 minutos, nos vemos a las 8:12. ¿Listo? Vale, profe.
Bueno, listo. ¿Me escuchan? Sí, profe. Listo. Resulta que para el ciclo replicativo, lo primero es la adhesión, ¿verdad? O sea, cómo el virus se une a la célula. Y está dado por 3 pasos o por diferentes etapas. Como tiene tantas proteínas, entonces, pues todas colaboran. De esta manera, entonces, primero se va a dar un reconocimiento de la glicoproteína B y la glicoproteína C al receptor celular. ¿Qué receptor emplea? El heparansulfato. Resulta que este receptor está presente en diferentes tipos de células. De ahí el tropismo amplio de los herpes. Está presente en epitelio, en endotelio. Bueno, si esta es la membrana, y este es el virus, entonces lo primero que va a tener contacto son las glicoproteínas B y C con el receptor, con el heparansulfato. Listo. El siguiente paso, entonces, es estabilizar esa unión. ¿Quién da esa estabilización? Resulta que la glicoproteína D se une a un correceptor, que principalmente es la nectina. Entonces aquí viene la otra proteína, la D, y se une a un correceptor. Y finalmente, este virus emplea otros receptores para poder entrar. Y básicamente la glicoproteína M se une, por otro lado, a proteoglicanos que están presentes en la célula. Entonces aquí tenemos la M que se va a unir a otro receptor. ¿Listo? Entonces se necesita la B, la C, la D, la M. Posteriormente, entonces, ¿qué va a pasar? Ahora sí, el siguiente paso es la penetración. ¿Cómo penetra este virus? Por fusión, lo que significa que se fusiona, si se funde la envoltura viral con la membrana celular. Entonces, si ustedes se dan cuenta en esta figura que puse ahí, el virus inicialmente entonces se une a todo su receptor, correceptor, y básicamente fusionar es esto. Se funden las dos envolturas, la membrana, las dos envolturas lipídicas, para que al fusionarse se forme como un poro, un huequito, para que pueda entrar la cápside. Y de una vez ingresa la cápside y se moviliza la cápside al núcleo. Entonces, aquí pasó algo importante y es que, si se dan cuenta, la envoltura se perdió, ¿cierto? Al fusionarse se pierde la envoltura. Entonces, este virus, esta cápside, ahora solamente tiene cápside y tegumento aquí rodeándolo. ¿Listo? Entonces, es lo mismo que les acabo de decir. Ingresan por unión de varias proteínas y correceptores. Y ahora, al ingresar por fusión, lo que tienen que hacer es que el virus se movilice hasta el núcleo. ¿Cómo logra esa movilización? Aquí está. Porque en el tegumento está la proteína BP8. Y la BP8 entonces es la que tiene la señal para que sea reconocida por una importadora, una proteína que lo lleve hasta el poro nuclear. ¿Listo? Es lo que vemos ahí. Pero ubíquense, bueno, todavía no les cuento esto. Listo.
llega al poro, pero como este tiene un tamaño aquí, más o menos de 150 nanómetros, y ustedes ya saben que el poro tiene un tamaño de 50 a 70, pues no puede pasar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Él llega a la puerta del poro y libera el genoma como lo vemos acá. Entonces, el cuarto paso es la decapsidación en el poro nuclear. ¿Listo? Entonces, ingresó por varios receptores, se pega la célula por varios receptores, ingresa por fusión, se moviliza el núcleo con ayuda de las proteínas del tegumento y se decapsida el ácido nucleico en el núcleo, porque el genoma tiene que llegar al núcleo, que es donde se va a replicar. Entonces, todo esto es el núcleo. Aquí llegó el virus y depositó el genoma. Resulta entonces que inmediatamente se libera. ¿Qué se va a producir? Los RNAs mensajeros inmediatamente tempranos. Estos RNAs mensajeros, como son RNAs, tienen que salir del núcleo, buscar un ribosoma y formar las proteínas. Y estas proteínas IE ingresan. ¿Listo? Entonces, inmediatamente llega, ocurre la primera transcripción. Estas proteínas son importantes ¿para qué? Para que se genere entonces ahora la segunda transcripción, los RNAs mensajeros E. Como son RNAs, repito, tienen que volver a salir, encontrar el ribosoma, formar las proteínas y estas proteínas vuelven e ingresan. Y ahora hablamos de las proteínas E. Entonces, como les dije, estas proteínas son importantes para que se replique el genoma. Entonces, ahora sí va a ocurrir la replicación del genoma. Una vez se replica, entonces ahora sí se forman los genes, la tercera transcripción. Se forman los terceros RNA mensajeros y estos igual tienen que salir, buscar el ribosoma y volver a entrar. Y aquí ya están las proteínas L. ¿Y esas proteínas cuáles son? Las que van a formar la estructura. Entonces aquí al genoma replicado se va a formar medio la cápside y después se une el tegumento y la envoltura. ¿Listo? Les dibujé el núcleo para que vean que en el núcleo se dan las 3 transcripciones, pero las proteínas tienen que salir, ¿sí? Porque la transcripción no se lleva dentro del núcleo, la traducción no se lleva en el núcleo, sino en los ribosomas, y volver a ingresar a ejercer su función. Aquí lo van a entender un poco mejor. Entonces, llega el virus, se ubica aquí, este es el receptor, viaja al núcleo y en el núcleo deposita su genoma. Entonces, lo que primero pasa es que se producen los genes inmediatamente tempranos, se producen las proteínas. En esta flechita ellas vienen. ¿Para qué? Para activar ahora la producción de los genes E. Esos transcriptos salen, buscan los ribosomas, estas proteínas vuelven, ingresan. Y así sucesivamente. ¿Listo? Aquí hay algo en la figura y es que resulta que cuando el genoma entra al núcleo, el genoma es lineal, ¿cierto? Yo les dije que este es el DNA del virus. Pero resulta que cuando el virus ingresa al núcleo, se circulariza. Se vuelve episomal, que es lo que estamos viendo acá. Y de alguna manera, mantenerse así en episomal, cuando está en latencia, el genoma se mantiene así, de forma episomal.
Bueno, ¿cómo se forman las otras proteínas? Entonces, como es tan grande, el medio adquiere la cápside en el núcleo, pero no es tan grande, no están todas las proteínas. Y si se dan cuenta, este es el poro. Tan pronto él atraviesa el poro, entonces se le pegan las proteínas del tegumento. Y posteriormente, entonces ya se pegan las proteínas de la envoltura. Finalmente, el virus sale por exocitosis. Entonces vamos a ver cómo fue paso a paso. Entonces primero la adhesión, ya vimos que se pegan la B, la C, la D. Listo. ¿Cómo ingresa? Por fusión. Al fusionarse, se pierde la envoltura. Ahora, ¿cómo se va a movilizar el núcleo? La movilización la da por la proteína del tegumento, la BP8, que va a ser, ella tiene la señal para que sea movilizado aquí por los microtúbulos. Listo, ubica el virus acá. Como es tan grande, entonces deposita el genoma acá. Inmediatamente el genoma ingresa, se circulariza. Y posteriormente, ¿qué va a pasar? Se producen los genes IE, después los E y después los L. Y por otro lado, el genoma se replica. Cuando ya se han producido los genes L, o sea, el que le va a dar la estructura, entonces a este genoma replicado, se forma la cápside, él sale aquí por el poro, y cuando ya se forma la cápside, se unen las proteínas del tegumento y finalmente la envoltura. ¿Y el virus por dónde sale? Sale por exocitosis, o sea, por vesículas de transporte. ¿Listo? Esto ocurre en una célula epitelial. O sea, cuando ingresa por primera vez al epitelio y se producen nuevos virus. Pero entonces, ¿qué pasa con el ciclo lítico? Pues, perdón, con el ciclo latente. Esto es un ciclo lítico, ¿cierto? Llegó, se replicó, produce nuevos virus, infectan nuevas células, pero en un ciclo latente el virus no se replica. Entonces resulta que el virus ingresa tal cual, fusiona, se moviliza el núcleo, libera el genoma, y cuando libera el genoma, el virus se queda así. No hay producción ni de genes IE, ni de genes E, ni de genes L. Se queda aquí. Solamente que se produce los LATs. Como no se produce, pues no se van a llevar los otros eventos. No hay partículas virales. Entonces, fíjense que en este tipo, el virus se queda de alguna manera escondido dentro del núcleo. Entonces, como no hay partículas virales, por lo tanto, no hay activación del sistema inmune. ¿Sí? El virus no se replica, no hay nada que le diga al sistema inmune, venga, hay un virus, porque el virus está de alguna manera escondido. ¿Listo? ¿Sí, muchachos? ¿Sí entienden esto? Sí, profe. Profe, Señor. ahí no hay, digamos, presencia de enzimas que degraden como tal los nucleótidos o bueno, como tal el genoma. ¿Sabes que el que se vuelva así episomal
Es como una manera de protegerse para que no sea degradado por nada. Además, repito, como es un DNA doble, estos virus son más, o sea, estos genomas son más resistentes. Recuerden que nosotros tenemos el mismo ADN, digo, no el del virus, sino también tenemos un ADN de doble cadena. Y en el núcleo nuestro ADN no está siendo destruido con facilidad, porque hay enzimas que van reparando esto. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, aquí está qué pasa en una infección latente. ¿Sí? Entonces, el virus ingresa tal cual, se fusiona, se mueve al núcleo. Pero fíjense que cuando llega al núcleo, automáticamente se circulariza y solamente se producen los LATs, miren. ¿Sí? Ahí ustedes no están viendo los genes ni inmediatamente tempranos, ni tardíos, ni nada. Porque en el caso donde se está replicando normal, mírenlo acá. ¿Sí? Mire, aquí se producen todas las proteínas, las inmediatamente tempranas, las tardías. O sea, ahí está, y se están produciendo nuevas partículas y todo. ¿Listo? Pero en latencia, vemos que el virus se quedó ahí quieto. No hay virus. Como no hay virus, pues no se activa el sistema inmune y pasa ahí todo el tiempo. Entonces, tenemos que este virus tiene un ciclo lítico, que ¿dónde lo hace? En una célula epitelial. ¿Qué significa un ciclo lítico? Que el virus ingresa y produce nuevos virus que infectan nuevas células. Aproximadamente, entonces, estos ciclos tardan 20 horas aproximadamente en una célula. Y aquí, ¿qué estamos viendo? Se producen las proteínas inmediatamente tempranas, las tempranas y las tardías. ¿Listo? Entonces, si lo colocamos, esta es la concentración de virus, esto es el tiempo. El ciclo lítico lo estamos viendo acá. Listo. Un ciclo latente. ¿En dónde se lleva a cabo? Entonces, en las neuronas y a veces en los linfocitos. Aquí no se producen nuevos virus. Es como si el virus estuviera ahí escondido, ¿sí? Está escondido dentro de la célula. Y no se producen ni las proteínas IE, ni E, ni L. Solo se producen los LATs. Entonces, si esta gráfica nos habla de concentración de virus, y si no se produce virus, pues aquí hablamos de latencia. Posteriormente esto vuelve y se reactiva. Entonces aquí y empieza un nuevo ciclo lítico. Vuelve y baja. Vuelve un ciclo lítico. Vuelve y baja. ¿Listo? Bueno, esto es lo mismo que les acabo de dibujar. Entonces, ¿por qué se da la latencia? ¿Qué hace? Resulta, ¿cómo se define la latencia? Repito, es un estado en el cual el virus se encuentra presente en un estado no replicativo. Y puede reactivarse. Y esta reactivación puede ser intermitente. ¿Listo? Entonces, resulta
que la latencia se define en 3 fases de la latencia. Por un lado, cómo se establece, por qué se mantiene la latencia en el tiempo y qué hace en el individuo que se vuelva a reactivar esa latencia. Entonces partamos de que este es el virus. ¿Y dónde ingresa principalmente? A las células epiteliales, ¿cierto? Y en las células epiteliales ya vimos que aquí lleva su ciclo lítico el virus. Entonces, ¿qué va a pasar? En estas células epiteliales el virus ingresó, y produce nuevos virus, ¿cierto? Que infecta ahora nuevas células. Y al salir el virus destruye las células, por eso se llama ciclo lítico, ¿sí? Entonces ahí es cuando vemos las lesiones de los fuegos. Anatómicamente ustedes saben que las células están inervadas, ¿cierto? A estas células llegan terminaciones nerviosas. Esto es un axón o terminación nerviosa y esto va a llegar a un cuerpo neuronal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se establece la latencia? Resulta que por estas terminaciones el virus comienza a viajar. Entonces, el virus, si se dan cuenta, aquí ya no está, aquí, perdón, me faltó la envoltura, ¿sí? En la terminación nerviosa, el virus viaja solamente con la cápside y se moviliza por el microtúbulo, porque es que a uno se le olvida que la neurona es muy grande, entonces por eso les digo que necesita ayuda del microtúbulo para poderse movilizar. Entonces, el virus comienza a movilizarse por la neurona. Ustedes se acuerdan que cuando vimos patogénesis, el movimiento de los virus en el sistema nervioso tienen un nombre, ¿sí? De afuera hacia adentro hablamos de un movimiento retrógrado. Entonces, el virus comienza a viajar de manera retrógrada por esa terminación nerviosa. Pero como su objetivo es llegar hacia el núcleo, entonces él llega aquí al núcleo y deposita el genoma. Y al depositarlo inmediatamente en la neurona, se vuelve episomal. Entonces, fíjense que inician con la replicación de las células epiteliales. Como las células epiteliales están inervadas, el virus viaja por estas terminaciones de manera retrógrada hasta llegar al cuerpo de la neurona, al núcleo. Y en el núcleo deposita su genoma, se circulariza y aquí solamente se producen los LATs. Y ahí se mantiene. Listo. ¿Qué hace que se reactive la latencia? O sea, ¿por qué un día cualquiera este virus se reactivó? Resulta que en eventos de inmunosupresión, ¿cuáles son los eventos de inmunosupresión? Hacinamiento, transporte largo, enfermedades concomitantes, pero también la administración, básicamente esto se refiere a todas estas condiciones que generen estrés, llevan a inmunosupresión, pero también la administración de corticoides inmunosuprimen a los individuos. ¿Qué pasa en estas condiciones? Sea la administración de corticoides o estos eventos de estrés donde los individuos están inmunosuprimidos, hace que se aumenten las citoquinas. Esta es una de las teorías, ¿no?
Y de alguna manera, estas proteínas como que disminuyen la producción de LATs. Entonces, cuando ya no hay LATs, resulta que ahora entonces este virus que estaba dormido, ahora dice, bueno, comienzo otra vez a producir las proteínas IE, E y L. Entonces, repito, estos eventos de inmunosupresión, una de las principales teorías es que se aumentan las citoquinas y de alguna manera las citoquinas bloquean la producción de LATs y como ya no hay LATs, entonces ahora sí se aumentan las proteínas replicativas y todas las del virus, las IE, las E y las L para que el virus comience e inicie un ciclo viral. Entonces, al volverse a replicar, ¿qué va a pasar? Entonces que se forman las partículas, ¿sí? Y estas partículas nuevas formadas ahora tienen que devolverse. Entonces, ahora esas partículas nuevas formadas viajan de manera anterógrada. ¿Hacia dónde? Hacia el sitio donde inicialmente había infección, al mismo sitio. Por eso es que una persona se infecta con un fuego, se cura, aparentemente el virus viaja de manera retrógrada, se queda escondido en el cuerpo de la neurona, en el núcleo, y por condiciones de estrés, cuando ustedes están estudiando para los parciales de virología, entonces se estresan y eso hace que se reactive, vuelva y se produzca los genes E, L, se produzcan nuevos virus y estos virus que tienen que salir, tienen que, ¿qué hacer? Pues salir. ¿Y cómo van a salir? Pues tienen que devolverse por esa misma neurona de manera anterógrada hacia el sitio inicial de la infección. ¿Listo? ¿Sí entendieron esto? Sí, profe. Ok. Entonces ya sabrán por qué a ustedes, a muchos, les da herpes una y otra vez en el mismo sitio. Bueno, esto es lo mismo que les acabo de decir. Entonces, primero, ¿dónde se establece? El virus, para establecer una latencia, tiene que tener un sitio de entrada. ¿Su sitio de entrada cuáles son? Las células epiteliales. Aquí se replica, genera nuevos virus. Y recuerden que las células epiteliales están inervadas, entonces el virus comienza a viajar de manera retrógrada por esas terminaciones hasta llegar al núcleo. Y en el núcleo, entonces, se mantiene ahí de forma redonda, episomal, perdón. Ante condiciones de estrés, aquí lo pongo, ¿sí? Se aumentan ciertas citoquinas que lo que hacen es bloquear la producción de LATs para que al bloquear los LATs se aumente otra vez la producción de las proteínas E y LATE. Y ahora el virus viaje de manera retrógrada hasta el sitio inicial. Es lo mismo que les acabo de decir. Quizá la gráfica es mucho mejor. Listo. Entonces, esto es lo mismo. Entonces, paso 1, el virus llega a la célula epitelial, genera un ciclo lítico. Y paso 2, entonces ahora el virus va a comenzar a viajar de manera retrógrada hasta el cuerpo de la neurona, que lo vemos acá. Posteriormente, entonces, en el cuerpo de la neurona es donde establece la latencia, ¿sí? Ahí se mantiene. ¿Qué hace que se reactive? Paso 4, condiciones de estrés. Esas condiciones de estrés vimos que aumentan la producción de citoquinas que de alguna manera bloquean los LATs y se producen ahora nuevos virus que tienen que salir y ahora van de afuera, de adentro hacia afuera, o sea, del cuerpo de la neurona hacia afuera y se considera un viaje anterógrado al mismo sitio. Esto es como, este virus va y viene todo el tiempo. Por eso una persona infectada con herpes está infectada de por vida. Listo. Patogénesis. ¿Preguntas de la latencia? ¿No? ¿Todo claro? Entonces, patogénesis se considera que este virus es un virus pantrópico. ¿Qué significa esto? Que es un virus que tiene tropismo
por diferentes células. Células epiteliales, células endoteliales, neuronas, linfocitos. Normalmente los herpes vimos que tienen o causa sintomatología respiratoria o causa sintomatología reproductiva. Y resulta que la principal vía de ingreso ingresa por las membranas mucosas, ya sea de la vía respiratoria o de la vía genital. Entonces, para que este virus llegara por el tracto genital, pues tuvo que haber un contacto directo con un individuo enfermo. En animales, o sea, en las relaciones sexuales, en animales también se habla que el semen puede estar contaminado y de esta manera afectar a las yeguas o a las vacas. Por otro lado, en el tracto respiratorio, ¿cómo ingresa? Por contacto directo también. A un individuo que esté infectado. Y, por ejemplo, si yo tengo herpes en la boca y doy un beso, pues así es la manera como más se transmite este virus. Listo. Independientemente haya ingresado por el tracto respiratorio o por el tracto genital, el virus se replica en su sitio de entrada. ¿En dónde? En las células epiteliales. Ustedes ya saben que las membranas mucosas pues está compuesta por este tipo de células. Y en estas células epiteliales vimos que el virus genera un ciclo lítico. Significa que cuando ingresa a la célula la destruye. Y se infecta, produce más virus, infecta más células, las destruye y así sucesivamente. Por eso es que forman lesiones de erosiones de epitelio, por esa destrucción celular que el virus genera. Entonces, en las células epiteliales, en su sitio de replicación inicial, el virus genera lesiones de tipo de erosión. Listo. Posteriormente, ahora aquí, el virus va a viajar. Y resulta que el virus viaja o lleva a cabo una diseminación nerviosa o, por otro lado, una diseminación sanguínea. Específicamente, ¿dónde viaja él? En los linfocitos. En este caso, entonces, esto lo acabamos de ver. Entonces, al infectar la célula epitelial, el virus asciende por las terminaciones nerviosas. Y aquí va a ser latencia viral. Eventualmente, entonces, vimos que se puede reactivar y vuelve a la célula epitelial. Es como si se devolviera. ¿Listo? Entonces, indudablemente, este virus viaja por vía nerviosa desde el sitio de entrada, desde las células epiteliales, y en las neuronas hace latencia que eventualmente el virus se puede replicar. Por otro lado, si hace diseminación sanguínea, específicamente por los linfocitos, resulta que este virus puede llegar al epitelio respiratorio y aquí ocasionar todos esos signos de tos, secreción nasal, fiebre. Esto es muy común para herpes equino 1, herpes equino 4, herpes bovino tipo 1. Que esté asociado a enfermedad respiratoria, a herpes porcino tipo 1. O incluso la laringotraqueitis también. Listo. Por otro lado, este virus resulta que puede infectar el endotelio.
o sea, las células que recubren los vasos. Y específicamente tiene implicación en el endotelio uterino. Si es una hembra gestante y se afecta al endotelio uterino, o sea, significa que destruye las células endoteliales, va a generar una vasculitis y finalmente es aborto. Y este es un cuadro característico de herpes equino tipo 1 y a veces, herpes 1. Ay. ¿Listo? Pero por otro lado, resulta que por el mismo endotelio, ¿sí? Porque son las células que recubren los vasos, llega al endotelio cerebral. Entonces, allá también genera vasculitis del endotelio vascular cerebral y genera encefalitis. Y este es un cuadro característico para algunas cepas de herpes 1, herpes bovino 5, herpes porcino 1. ¿Listo? Entonces, de manera como resumida, porque pues, ¿sí? El virus, si llega a sangre, puede llegar a 3 sitios diferentes. Lo principal es que llegue al epitelio respiratorio y causa enfermedad respiratoria, y aquí les nombro los virus principalmente que se han visto asociados a esta sintomatología. Pero por otro lado, como el virus tiene tropismo por endotelio, específicamente en el endotelio uterino y cerebral se han visto lesiones, principalmente lesiones de vasculitis. Si es una hembra gestante que se infecta con este virus, con herpes 1, se generan abortos, y en individuos infectados con herpes 1 y herpes bovino 5 se ha visto también lesiones encefalitis, o sea, animales con sintomatología nerviosa. Esto es lo mismo que les acabo de decir. Entonces el virus puede ingresar por el tracto respiratorio o por el tracto genital y se replica inicialmente en las células epiteliales donde lleva un ciclo lítico. Posteriormente, entonces aquí el virus va a viajar. Bueno, entonces estas son las lesiones. En el caso común, en humanos, entonces el herpes bucal, tipo 1, el herpes tipo 2, que son las lesiones a nivel genital, y por otro lado, hola, perdón, es que se me fue un momento la internet. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Si me profe. dan un momento ya para terminar esta parte, Vale, profe. mientras que se reinicia ya el sistema que ya está ahí volviendo. Gracias.
Muchachos, no sé qué pasó, pero no quiere reiniciar la red. Entonces, pues terminamos la próxima clase. Muchas gracias por su espera.